Muy bien, bueno, en esta tarde me gustaría seguir con el tema que estamos, con los estudios que estamos dando en este último tiempo. Y bueno, pues recuerden que es en Lucas, ¿sí? Lucas 5, capítulo 5, y estamos en el verso 10. Vamos a retomar exactamente donde nos quedamos la última vez, la pasada semana, ¿sí? Y bueno, pues vemos aquí que dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Todo esto vino un poco porque, ya lo vimos también en el estudio pasado, por el temor, ¿no? que se había apoderado de Simón, ¿sí? Y no solamente de Simón, sino también de todos los demás, ¿no? Como de Jacob, de los hermanos, ¿no? de Jacob, de Juan, y en fin, viendo el milagro que el Señor había hecho, ¿no? de esa pesca milagrosa, ¿no? Y bueno, pues aquí el Señor, después de que Simón cayó de rodillas y reconoció, ¿sí? a Jesús como el Señor, ¿sí? Y que reconoció también su condición delante del Señor, que Él era un hombre pecador, de eso estuvimos también hablando, ¿sí? Creo que 2 estudios un poco sobre el tema también del pecado, que a veces no, pues no lo tocamos tanto, ¿no? Porque, en fin, pues es un poquito... Es un tema serio, es un tema que a veces no es tanto de mucho de ánimo, pero es un tema muy necesario, sí, pues saber, ¿no? Cuál es qué es el pecado, sí, y dónde está la lucha y cómo tenemos que luchar, ¿no? Es importante conocer eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí en Lucas 5, 10, donde estamos, dice, el Señor le dice que no temas, ¿sí? Dice, no temas. Desde ahora, ¿sí? Desde ya, ¿sí? Serás pescador de hombres. Si uno lo ve en Mateo 4, 19, también esta porción, ¿sí? De los evangelios, lo que aconteció, ¿sí? Cambia un poquito ahí, ¿no? Ahí dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Bueno, ahí el cambio que hay es un poco que en Lucas habla directamente y personalmente a Simón Pedro, ¿no? Sí, es más personal, ¿no? Y en Mateo habla ya al grupo, ¿no? Que estaba allí de pescadores, ¿no? Sí, y ese es el cambio. Y entonces uno le está hablando de serás pescador, ¿no? Serás pescador de hombres desde ahora, y en Mateo vemos que os haré pescadores de hombres, ¿sí? Un poquito ya en general, ¿no? Al final de cuentas viene diciéndonos lo mismo, ¿no? O sea, el propósito que tenía el Señor para Simón Pedro y para este grupo de pescadores, ¿no? A hacerles pescadores de hombres, ¿no? Sí, y eso es. Entonces estamos ante el final de lo que aconteció, ¿no? Cuando el Señor se acercó a este grupo de pescadores que se encontraba en la orilla del lago de Galilea. Y mucho ha sido lo que hemos podido ver y aprender de las palabras, gestos y situaciones que acontecieron en ese lago, ¿no? Donde este grupo de pescadores tuvieron el privilegio de vivir este momento con el Señor, de tener esta experiencia, ¿no? Con el Señor, ¿no? Y cuando uno tiene esa oportunidad que viene de parte de Dios, ¿sí? Porque Jesús se acercó a sus vidas, igual que se acerca a nuestras vidas, y tenemos esa oportunidad, ¿sí? De tener esa experiencia, pues en esa experiencia pues van a suceder cosas maravillosas, ¿sí? En nuestras vidas. Va a haber un cambio, va a haber una transformación, ¿sí? Pero en esa experiencia, ¿sí? Pero tiene que ser en Cristo, ¿no? Y lo que sucedió con ellos, con este grupo de pescadores, fueron cambiados, fueron transformados completamente. El Hijo de Dios se acercó a sus vidas, ¿sí?
y pudieron sentir su presencia y escuchar su voz y ver su poder. Ahora Jesús les ofrece el privilegio de servirle, si es que ellos están dispuestos a seguirle, ¿no? No es por imposición, ¿sí? No es por obligación, es porque realmente uno tenga la disposición, ¿no?, en su corazón, el deseo, el anhelo de la gratitud, ¿sí?, de servir al Señor, ¿no? Y Cristo mismo es el que les ofrece, ¿no?, este privilegio, ¿no? Dice, os haré pescadores de hombres. Os haré. Él es el que lo va a hacer. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, ¿no? Os haré, ¿sí? Os adiestraré para que ustedes, ¿sí?, puedan ser mis mensajeros o embajadores, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Así como lo fueron, ¿no? Así como fueron adiestrados los grandes hombres de Dios en el transcurso de la historia, ¿no?, del pueblo escogido. Abraham, Moisés, Josué, David, entre otros, ¿no? Todos ellos recibieron promesas y fueron capacitados para la misión que el Señor les encargó que hiciese. Algunas de las promesas que el Señor les dio, iniciando su llamado a servirle, por ejemplo, a Abraham, ¿no?, quien nos recuerda, ¿no? Yo soy tu escudo y galardón, ¿sí? Esa fue una de las, sí, la promesa que el Señor le dio a Abraham, ¿no? Lo mismo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y galardón, ¿sí? Yo soy el que te protege, el que te cuida, ¿sí?, el que te llama, ¿sí? Y yo soy tu galardón también. Dios mismo, ¿sí?, es nuestro galardón. Ese es el premio para nosotros también, ¿sí? Estar en su presencia, ¿sí? Y es lo que la promesa que le dio el Señor a Abraham, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A Moisés, quien no recuerda, ¿no?, la promesa que el Señor le dio a Moisés. ¿Recordamos o no? Mi presencia irá contigo, ¿sí? Mi presencia irá contigo. Es más, Moisés después le dijo, si tu presencia no va conmigo, aquí me quedo, ¿sí? Aquí me quedo, ¿no? ¿Para qué vamos más adelante? ¿Sí? Pero si la promesa que tú me diste, si esa promesa de que tu presencia va a estar conmigo en todo, pues adelante, vamos hasta el final, ¿sí? Mi presencia irá contigo. Josué, esa sí se la saben, no la sabemos todos. ¿Cuál fue la promesa que el Señor le dio cuando lo llamó? Esfuérzate. Mira que te mando, ¿no? Que te esfuerces y que seas valiente, ¿sí? Y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, ¿sí?, con mi siervo Moisés, estaré también contigo, ¿sí? Pero esfuérzate y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, a donde quiera que vayas. David era un sencillo pastor, ¿no? Todos sabemos muy bien, conocemos la historia, ¿no?, de David. Es una de las historias que más conocemos, ¿no?, porque es muy, muy interesante y bueno, pues nos enseña muchas cosas, ¿no? Y nos enseña desde que Dios lo llamó, lo escogió de ahí donde este joven cuando estaba pastoreando, ¿no?, las ovejas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues para nada él tenía ningún pensamiento ni la más mera noción, ¿no?, o idea de que Dios, el Dios de Israel, lo iba a llamar, ¿sí?, para ser un hombre muy, muy especial, ¿sí?, muy especial en sus manos. Pero ahí estaba, ¿no? Entonces este sencillo pastor, sus manos pues no estaban, pues ahora sí, no estaban acostumbradas a, bueno, pues
a nada así, que no fuese pues el pastorear, ¿no? Pues al callado, o también lo que le gustaba, que tenía ese talento, ese don de tocar el arpa, ¿no? O tocar el arpa, ¿no? Pero no era un joven que había sido preparado, adiestrado por sus padres, ¿no? Para la guerra, ¿no? Sí, era un joven muy valiente, pues todos sabemos también cómo lo mostró, ¿no? Y pues cuando en el desafío de este gigante, ¿no? De Goliat, ¿no? De este filisteo, ¿no? Pero ahí vemos la actitud de valentía que tenía ya, el corazón que tenía este joven, ¿no? Y también cuenta, ¿no? Él, en su testimonio también, ¿no? Él da testimonio de que él, siendo este joven que pastoreaba, pues él tuvo que luchar contra leones, ¿no? También tuvo que luchar para defender a sus ovejas también. O sea, era un joven valiente, pero no estaba adiestrado, ¿sí? Para la guerra. Sus manos no estaban preparadas para las batallas ni para la guerra. Sin embargo, sus hermanos parece ser que sí, porque ellos sí estaban en la guerra, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Ellos sí estaban en ese conflicto. Pero él no, él era el más joven y no lo estaba. Pero ahora el Señor lo llama, ¿sí? Para consolidar un reino en el cual nacería el Mesías. Imagínense, ¿sí? Dios llamando a un joven pastor que no tenía ninguna preparación, ¿sí? Para consolidar, ¿sí? Un reino, su reino, ¿no? Un reino en el cual iba a nacer el Mesías, el Cristo. En 2 de Samuel 7, versos 16 al 20, por favor. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Estamos viendo la promesa que el Señor le está dando, ¿no? A David. Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Bueno, hacemos ahí una pequeña pausa. Natán era el profeta, era el hombre de Dios y le llevaba un mensaje de parte de Dios a David, ¿no? Y le está dando esta promesa, ¿no? De que será afirmada tu casa, ¿sí? Afirmada tu casa y tu reino para siempre. Y tu trono será estable eternamente, ¿sí? Bueno, pues todos sabemos que no hay un reino en este mundo, ¿no? Que no hay un reino que sea eternamente, ¿sí? O sea, no que pertenezca a este mundo, ¿no? No hay un reino que sea eternamente, ni hay un reino que sea que pueda durar eternamente, ni hay un rey que pueda durar eternamente, ¿sí? Muchos, a través de la historia de la humanidad, ha habido muchos reinos, imperios, ¿sí? Y entonces, por un lado, ha habido reyes, y después esos reyes han estado en ciertas dinastías, pero llegó un momento que ya hubo un cambio y otra dinastía, otros sucesores, y así, ¿no? Siempre, o sea, no ha habido una dinastía, o sea, permanente, eterna, ¿no? Ni ha habido un reino eterno, ¿no? Ha habido reinos que igual han durado, no sé, 10 o 20 o 50 años o 100 años, pero después llega un momento que también, ¿sí? Se desboronan, se pierden, se van, ¿sí? Y se pierden los reinos y se pierden los reyes también. O sea, entonces no estaba claramente, la promesa no estaba hablando de que él iba a tener un reino, ¿sí? Él personalmente y su casa, ¿sí? Su descendiente, en este caso Salomón, ¿sí? Y que iba a ser eterno, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué estaba, a quién estaba señalando esa promesa? A Jesús, ¿sí? Al Mesías, al Cristo. Él sí, Él es el Rey eterno, ¿sí? Y su reino es eterno,
¿sí? Porque no pertenece aquí, ¿sí? Es el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Entonces estaba señalando a Mesías. Dice, conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, a esta revelación, ¿no? Habló Natán a David. Verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo de porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Bueno, esto era esta promesa era muy, o sea, eran tan, esas palabras, esta revelación que el profeta Natán le está dando a David de parte del Señor, era tan grande que él no podía, ¿sí? O sea, que su corazón se compuso, ¿no? De alguna manera, y él mismo, o sea, dice que entró en la casa, ¿no? Delante de Jehová, se puso delante de Jehová y dijo, Señor, dice, pues, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa, no? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Y es una pregunta de verdad muy interesante, porque también nosotros cuántas veces no nos lo hacemos, ¿no? O sea, ¿cómo fue tanta la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas, ¿sí? Para alcanzarnos ahí donde estábamos y como estábamos, ¿sí? Claro, él se ve, dice, si yo era un joven que estaba ahí pastoreando las ovejas y no tenía más propósito que ese, ¿no? Pues no había más en mi vida. Y tú me estás hablando de un reino, ¿sí? De mi casa, de un reino, de un trono que va a ser estable, eterno. O sea, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y así es lo que nos pasa también, ¿no? Nos pasa a nosotros. Señor, yo no sé qué es lo que el Señor vio, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Para llevarme hasta aquí, traerme hasta aquí, ¿sí? No lo sé. Son preguntas que dice, por eso dice que es el proceder del hombre. Dice, pues, ¿cómo podemos encontrar nosotros las respuestas a estas preguntas? A tanta gracia, tanta misericordia de Dios. Y aún te pareció poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, ¿no? Así, es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? ¿Se puede imaginar esto? Dice, ¿qué más puede añadir David hablando contigo? Qué relación, ¿no? Qué comunión, ¿no? Qué confianza, ¿no? Sí. Qué manera de expresarse, ¿no? Con qué naturalidad. ¿Sí? ¿Qué más puedo decirte, Señor? ¿Sí? ¿Qué más puedo añadir a esto? Pues tú conoces a tu siervo, Señor. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Y bueno, pues dice, tú conoces a tu siervo. Dios nos conoce perfectamente, pero perfectamente nos conoce, ¿sí? Y saca de nosotros lo mejor, ¿sí? Claro que hay muchas impurezas, claro que hay muchas cosas viles en nosotros, pero como dice en Jeremías, dice, si tú te pones, si tú tienes este corazón, dice, yo voy a entresacar lo precioso de lo vil, ¿sí? Y es como Dios hace la obra en nosotros también, entresaca lo precioso de lo vil, ¿sí?
Tú conoces a tu siervo, Señor, Jehová, y todas estas grandezas has hecho por tu palabra conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo, conforme a tu corazón, conforme a tu amor, a tu misericordia. Dios es bueno, Dios es fiel, sí. Y en esa bondad de Dios, pues en esa gracia de Dios, y aunque hay muchas cosas que nosotros no podemos entender ni comprender, ¿sí? Y nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué el Señor ha hecho? Claro que le estamos agradecidos porque es algo maravilloso lo que está haciendo, ¿no? Pero ya somos conscientes de que por nosotros mismos, o sea, dice, esto, pues no procede, no es posible, ¿no? Solamente es por la pura gracia de Dios, ¿sí? Por la pura gracia de Dios, nada más. Porque también nos conocemos nosotros también, no tanto como nos conoce Dios, es cierto. Dios nos conoce por completo. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero también estamos limitados, ¿sí? Porque el corazón del hombre es engañoso, en todas las maneras, ¿sí? Y bueno, y en ese conocer también sabemos que vemos nuestras imperfecciones y vemos nuestras carencias y vemos y dice, bueno, pues es que yo ni me siento digno, ¿no? No me siento digno de todo, de tanta bondad. Pero Dios hace su obra porque dice, está bien, ya, yo sé cómo está tu corazón, yo sé de qué parte es la parte buena de tu corazón y la parte no tan buena de tu corazón. Tus imperfecciones también las conozco, pero esas se pueden tratar, esas se pueden cambiar, mejorar y, ¿sí? Lo importante es que tú tengas este corazón dispuesto para el Señor, que tú te pongas delante, como David, ¿no? O sea, delante del Señor, ¿quién soy yo? ¿Sí? Para que tú hagas estas maravillas en mi vida, en mi familia, en mi casa, ¿sí? ¿De acuerdo? Os haré pescadores. El Señor es el que hace la obra. Lo hizo en la vida de estos grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Sí? Él comenzó una obra y la acabó en sus vidas. Y si vamos a Hebreos 11, ahí encontramos que todos ellos alcanzaron un buen testimonio. O sea, todos ellos llegaron hasta el final. ¿Sí? Todos ellos. Y hubo muchas luchas y muchas tribulaciones, pero todos ellos llegaron hasta el final. ¿Sí? Porque Dios es el que hizo la obra en ellos. Os haré. Él les preparó, Él los adiestró, ¿sí? Para el ministerio que les dio, ¿no? ¿Sí? Conforme al llamamiento que hizo a cada uno de ellos. Salmo 127, verso 1. Todos lo conocemos muy bien, esta porción. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, pues bien claro, ¿no? Si el Señor no edificara la casa, ¿qué? En vano. Y ya lo hemos comentado en varias ocasiones. La palabra vano quiere decir eso, vacío, hueco, ¿sí? Sin propósito. Podemos edificar, claro que sí, podemos edificar. De hecho, a veces edificamos por nuestra cuenta, ¿sí? Cosas, planes, proyectos, en fin. Pero en ese edificar, ¿sí? Que lo hacemos por nuestra cuenta, estamos, bueno, al final se queda sin propósito, vano, ¿sí? No alcanzamos a tener un propósito. Pero si el Señor hace la obra, entonces hay un propósito, ¿sí? Siempre tendremos un propósito. Y de igual manera también, ¿no?
el Señor es el que dice que el que guarda la ciudad. Dice, si Él no guardara esa ciudad, esa casa, lo que Él ha edificado, ¿sí? Pues entonces pues en vano vela la guardia. Y así es como pasa también en nosotros, ¿no? Bueno, edificar una casa, ¿sí? Edificar una casa es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, edificar una casa espiritual, ¿sí? Y no solamente edificar esa casa espiritual, sino cuidar la casa espiritual que Él ha edificado, ¿sí? Él la cuida también, ¿sí? Él la edifica, Él la cuida, ¿sí? Y esa es la confianza, la seguridad que tenemos los cristianos. Bueno, 2 Corintios, vamos con el apóstol Pablo. 2 Corintios 3. No sé, creo que me falta algo ahí, pero alguien me ayuda. Y tal confianza tenemos mediante Cristo. 2 Corintios, ¿qué número? ¿Qué verso? 3:4. Ok. 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos, el apóstol Pablo nos dice a la iglesia de Corintios y a nosotros, ¿no? Dice, esa es la confianza que tenemos, ¿no? Mediante Cristo para con Dios, ¿no? No que seamos nosotros. Estamos hablando de osaré, ¿sí? Que el Señor es quien está haciendo, el quien hace la obra y la sigue haciendo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Dice, tal confianza tenemos, ¿no? No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, aunque a veces sí nos pasa, ¿no? A veces sí nos pasa eso, a veces pensamos en nosotros mismos, la verdad, ¿sí? Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues ya lo estuvimos viendo estos días atrás, ¿no? No estamos dando a la diana, ¿sí? No estamos dando al blanco, estamos en un error, ¿sí? Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros. Él es el que hace la obra en nosotros. Os haré, ¿sí? Os haré pescadores. ¿Sí? Entonces dice, no te creas nada, hombre. Dice, recuerda dónde estabas. ¿Sí? Recuerda, no te olvides de eso. ¿Sí? No para que vivas ahí. No es eso. No es para vivir ahí, porque vivimos en Cristo. Y es como David, ¿no? Como decía, pues ¿quién soy yo? Dice, para que hagas todas estas cosas y aún más, me estás diciendo todavía, me hablas del futuro, mi futuro, o sea, de lo porvenir, de lo que va a venir. ¿Sí? Porque hay un futuro en Cristo, siempre. Hay una esperanza en Cristo, Jesús. Pero os haré, ¿sí? Entonces, nuestra competencia proviene de Dios, de Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, ¿sí? Ya estamos en el nuevo pacto, ¿sí? Y no es de letra, sino del Espíritu. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir, ¿no? También lo estuvimos viendo la pasada semana. Creo que terminamos con eso también. ¿Cómo vamos a hacer la lucha espiritual contra el pecado? Pues viviendo en el Espíritu, viviendo la nueva vida en Cristo. Pero queremos ser cristianos y vivir al 50 y 50. No puede ser. No puede ser. Claro que tenemos un cuerpo carnal,
¿sí? Que está aquí y que tiene sus imperfecciones, ¿sí? Y que pues es carne y se inclina a los deseos de la carne. Pero si lo dejamos a un 50-50, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Pues a ratos estaremos acá, ¿sí? En el espíritu, y otras veces estaremos en la carne, ¿no? Y así vamos, así vamos. Y nunca avanzamos, nunca. Siempre estaremos en las mismas batallas, en las mismas luchas. Siempre. Hasta que, claro, llega un momento que nos desgastamos porque no vemos la victoria, ¿no? Entonces hay que subirle un poquito más, ¿sí? Hay que sea un 70, un 80, a ver si llegamos a un 90, ¿sí? En el espíritu. Mínimo que sea más, ¿sí? Mínimo que sea más la parte espiritual, ¿sí? Porque siendo más, entonces tenemos más probabilidades de vencer esas luchas, ¿sí? Pero no conformarnos, porque podemos estar así años y años, toda una vida, y sentarnos y escuchar muchos mensajes y vivir dentro de un ambiente cristiano y considerarnos cristianos, pero realmente no estamos viviendo la nueva vida en Cristo. Sí. Bueno, del espíritu, la letra mata, ¿sí? El espíritu vivifica, ¿sí? Vivifica. Bien, Filipenses 2, por favor, verso 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que ocupaos, ¿sí?, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Bueno, aquí el apóstol Pablo está, fíjese que en este momento que está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos, a los cristianos, que él aquí muestra su amor hacia ellos, ¿no? Amados míos, ¿no? Él está preso ya, él ya está encadenado en Roma, en prisión, ¿sí? Y él tiene una inquietud, ¿sí?, con sus amados, ¿sí?, con los hermanos, con los cristianos en Filipo, ¿no? Y esta inquietud, y se la manifiesta, ¿no? Se la manifiesta, dice como siempre, ¿no? Dice, porque dice, ustedes tienen muy buen testimonio de cristianos, ¿sí? Dice, no es que a veces se obedecían, dice, como siempre, ¿sí?, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, no es que cuando yo estaba presente solamente, dice, no, dice, sino también mucho más ahora, en mi ausencia, ¿sí? Dice, ¿qué? Dice, ocúpense de la salvación, ocupaos de la salvación, ¿sí?, de vuestra salvación, dice, y con temor y con temblor. Temor y temblor. Con cuidado, con sinceridad. Tenemos que ocuparnos de la salvación, hombre. Tenemos que ocuparnos. No podemos tomarla así tan a la ligera, ¿sí? Hay que ocuparse, y hay que ocuparse con ese temor, con ese temblor, con ese cuidado, con esa sinceridad, ¿sí?
No es para, claro, la salvación es salvación, no es que nosotros vayamos a hacer alguna obra, a hacer algo, o sea, para ser salvos, ¿sí? Ya está hecho. Cristo la hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Cristo la hizo. Como dice en Primera de Pedro 3, 18, ¿no? ¿Qué dice? Primera de Pedro 3, 18. Pero vivificado en el Espíritu. Pero dice, porque también Cristo, ¿no? También Cristo, ¿sí? Él dio su vida por nosotros, ¿sí? El justo por los injustos. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De llevarnos a Dios Padre, ¿sí? De reconciliarnos con Dios Padre, ¿sí? Pero Él dio su vida. El justo por los injustos, con el propósito de llevarnos a Dios Padre. Bueno, ya entonces no tenemos que hacer nada para hacer eso. O sea, nosotros es por fe, no hay... La salvación es por fe. Me llamó la atención, estoy viendo ahí en detalle este día, que de un ejemplo de una bueno, es un ejemplo de una niña, ¿no? que se acercó, estaba con su mamá en la iglesia, ¿no? Y que, bueno, pues en un momento de la predicación el pastor pues estaba compartiendo de este versículo, ¿no? Y entonces la niña le dijo, bueno, lo voy a leer para que no... Y dice, mamá, dice, uno no puede ocuparse de su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de uno antes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la niña le pregunta a la mamá, ¿no? Tiene esta inquietud, ¿no? Dice, él ya escucha, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación. Dice, pero ¿cómo está, no? Dice, mamá, dice, pues uno no puede ocuparse de su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de uno antes, ¿no? ¿Verdad? Pues cierto, claro que sí, claro que sí. Cristo se ocupó de cada uno de nosotros, mucho, ¿sí? Mucho antes, ¿sí? Entonces, la salvación uno no puede, es por fe. La fe, el hombre no puede hacer nada porque Dios no va a aceptar nada, ninguna obra, ¿sí? Para que el hombre sea salvo, solamente la obra de su Hijo amado, Jesucristo, ¿no? Y la fe sola, pues la fe sola salva, pero la fe que nos salva, ¿cómo va? No va sola, ¿verdad? Dice en Santiago, ¿no? ¿Cómo dice en Santiago? En Santiago 2, 17, 18, por favor. ¿Qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿sí? Entonces, la fe va acompañada, o sea, siempre llevará obras de fe, ¿sí? Como un resultado, ¿no? Entonces, no está sola, la fe siempre no, o sea, no va a estar sola, ¿sí? La fe llevará obras también, ¿sí? Llevará obras de fe también. Pero no es que uno vaya a hacer algo para poder salvarse, sino Cristo es el que, ya lo vimos ahí en Primera de Pedro, ¿no? Es el que dio su vida, ¿sí? Por cada uno de nosotros, ¿sí? Con el propósito de llevarnos al Padre. Bien, 1 Corintios 15, 58.
Pero esto de Santiago también es interesante, ¿eh? O sea, uno puede considerarse y decir, ya, yo tengo fe en Cristo, yo ya soy salvo, pero dice, pues muéstrame tus obras, ¿no? Como dice Santiago un poquito más adelante, ¿no? Dice, pues muéstrame tus obras, ¿no? Y yo te voy a mostrar mi fe también. Dice, porque es que la fe no va sola, tiene que ir con esas obras también. Y es ahí donde estamos en un problema, ¿no? Que no encontramos las obras. Pero dice que si la fe que no tiene esas obras, que no va acompañada, que va sola, dice, ¿cómo está? Está muerta. Está muerta. Por eso, ocupaos de vuestra salvación, ¿sí? Ocupaos es no, dicen, tú no tienes que hacer nada para ser salvo, porque tú ya eres salvo por medio de la sangre de Cristo. Pero tú tienes que ocuparte de tu salvación. Tú te tienes que ocupar de tu salvación. Tú tienes que vivir por fe, ¿sí? Y esa fe que tienes en Cristo tiene que producir obras, ¿sí? Buenas obras, obras de fe. Debe ser así. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo tienen que estar? ¿Cómo tenemos que estar? Dice, pues, firmes, constantes y creciendo. ¿Lo estamos? ¿Realmente lo estamos? ¿En verdad estamos firmes en la fe? ¿Sí? ¿Estamos constantes? ¿Estamos creciendo? ¿O seguimos ahí? ¿Sí? Siendo esos, ¿no?, niños espirituales todavía, cuando tenemos que ser ya hombres y mujeres con esa madurez, ¿no?, espiritual, con esa madurez en Cristo, ¿sí? ¿Cómo está nuestra vida, ¿no?, espiritualmente, ¿no? ¿Cómo está? ¿Sí? Bueno, creciendo la obra del Señor. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que no es un trabajo sin propósito, es con todo el propósito, ¿sí? Es con el propósito, ¿sí?, más loable, más grande, más maravilloso que puede tener el ser humano, ¿sí?, de poder tener esa comunión con Cristo y de poder servirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No hay cosa más grande, no hay algo más grande que eso, ¿sí? Ser sus servidores. No es en vano. Siempre habrá un propósito que todo, en fin, todo, pero no es en vano, ¿sí? Ahí está la promesa para nosotros. Hebreos 6, verso 10 y 11, por favor. Ya estamos terminando. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, ¿sí? Y bueno, pues si en Corintios nos habla ya de estar firmes, constantes y creciendo, ¿sí?, en la obra del Señor, siempre. Aquí el autor de Hebreos nos habla de que eso, Dios no es injusto, ¿sí?, para que se olvide, ¿no?, para olvidar de vuestra obra, trabajo, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿sí?, aún. Pero viene el deseo, dice, pero deseamos que cada uno, o sea, y ese uno eres tú y soy yo, ¿de acuerdo? Que cada uno, no está hablando ahora la iglesia en general, dice, está hablando en lo personal, que cada uno,
¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? Cada uno tiene que meditar en su corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Sí? Muestre la misma solicitud. Y bueno, pues eso claramente nos habla de tener esa disposición, ¿no?, en nuestros corazones, de tener ese corazón de agradecimiento a Dios, a Cristo. Señor, pues aquí está mi vida, ¿no?, para que tú hagas lo que tú desees, ¿no?, en tu voluntad, Señor. Y por nuestra parte, pues nos sentimos, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder servirte, Señor? ¿Quién soy yo? Pero tú has visto, dentro de mi vileza, de mis impurezas, tú has visto algo precioso, Señor. Y tú lo estás entresacando, lo precioso de mí, ¿sí? Lo estás entresacando y lo quieres utilizar para ti, para tu honra y para tu gloria, ¿sí? Y eso es lo más importante. Con la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para tener esa convicción, esa certeza en nuestros corazones. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién soy en Cristo. ¿Sí? Ignoro otras muchas cosas, pero sí tengo una certeza en mi corazón, que sé quién soy en Cristo. ¿Sí? Y a dónde voy también. ¿Sí? Y dónde voy a estar también. Porque el Señor me lo ha declarado, como a ti espero también que te lo haya declarado, como se lo declaró también a David. Y me has declarado mi final también, mi futuro, dónde voy a estar. ¿Sí? Y ahí vamos a estar con Él. ¿De acuerdo? Amén. Terminamos con este. Efesios 3, verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. Pero ¿cómo voy a ser yo un pescador? ¿Cómo voy a ser yo un hombre, una mujer de Dios? ¿O un hombre de Dios? Porque Él lo va a hacer simplemente y sencillamente por eso. Porque en su gracia, en su misericordia, Dios te llamó, ¿sí? Y Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas disponer tu corazón, si tú tienes el deseo, el anhelo y ese corazón de gratitud, de servirlo, de seguirle y servirlo, entonces Él va a hacer, ¿sí? Va a hacer de ti una mujer de Dios especial y un hombre de Dios especial, que va a ser un instrumento en sus manos, que va a ser de bendición para muchas personas, ¿sí? Y que muchas personas van a poder glorificar a Dios por medio de la fe que se manifiesta en nuestras vidas. Porque la fe que tenemos en Cristo no va sola, lleva obras. Y las obras, el propósito de las obras, Cristo lo dijo a sus discípulos, es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Ese es el propósito de las obras. Pero se tienen que ver las obras, si no, ¿cómo va a glorificar a Dios?
Yo puedo ir y estar y decirlo mucho, yo soy cristiano de tantos años y tal, no sé qué. Pues, qué bien, ¿no? Pues muéstrame tus obras. Ahí estoy en problemas. No, espero que no. Fe y las obras. Bueno, Él es el que va a hacer su obra a nosotros y la va a comenzar y la va a acabar. Dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es mucho más. A veces nosotros pedimos cosas que no, ni entendemos, como dice. Pedimos o entendemos, ni entendemos. Pero el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros es el que actúa también en nosotros. Y por eso no podemos decir otra cosa, que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? No hay más que la Iglesia diga amén. ¿Sí? No se puede decir nada más.